Bueno, qué bueno que nos siguen acompañando, qué bueno que adoraron juntamente con nosotros al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es precioso cantarle al Señor, es maravilloso, porque eso hace realidad la presencia de Dios en nosotros, en este lugar y ahí en su casa. Quiero decirle que la presencia de Dios es real porque le hemos alabado y dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo y usted es parte del pueblo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y usted le cantó, le alabó y ahí estuvo Él. Y ahí sigue estando y ahí estará siempre el gran yo soy. ¿Qué le parece si hoy vamos a la palabra? A este tema precioso que Dios puso en mi corazón. Si usted tiene su escritura, mire, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 5 y quiero leerle algunos versículos de esta preciosa palabra y quiero hablarle acerca de la preparación, porque sí es una preparación que debemos de tener cada uno de nosotros, usted y nosotros los que estamos acá. Debe de haber una preparación para recibir milagros. ¿Cuántos anhelan en este día milagros? ¿Sabe qué? Hoy es día de milagros, hoy es día de prodigios, como fue ayer, como será mañana, si Dios lo quiere que estemos aquí en la tierra. Pero hoy es día de milagros, pero como yo te decía antes, se requiere una preparación. Hay que estar preparados espiritualmente para recibir el milagro que tanto estamos anhelando, que tanto estamos deseando. Mire, hay tantas promesas en la palabra. Usted conoce la escritura, Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide, dice, le será dado, todo el que busca encontrará, y todo el que toca la puerta, de lo que está diciendo el Señor, se le va a abrir. Entonces, prepare su corazón para recibir un milagro el día de hoy. Y quiero hablarle acerca de eso, que debe haber una preparación para recibir milagros. No solamente se trata de que a veces nosotros tomamos la escritura literalmente, como dice Juan 14:13, si algo pidieres en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14:14 del Evangelio según San Juan dice: y todo lo que pidieres al Padre yo lo haré. Es cierto, es una gran promesa, pero hay una preparación. Usted y yo debemos de estar en el entendimiento de que tiene que haber una preparación espiritual para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vayamos por favor al Evangelio según San Juan capítulo 5. Tome su Biblia, abra su Biblia, acompáñeme, vamos a leer estos 5 primeros versículos y de ahí vamos a partir nuestra predicación el día de hoy, nuestra enseñanza. Vamos a meditar en esto que pasó. Usted sabe, el paralítico de Betesda, ¿verdad? El paralítico de Betesda significa que él estaba en un lugar de gracia, en un lugar de misericordia, porque eso significa Betesda. Y quiero decirle que de igual manera usted y yo estamos en un tiempo de gracia. De hecho, la Biblia dice, usted conoce la Escritura, que la misericordia de Dios es nueva. ¿Qué? Claro, cada mañana, lo ha dicho usted, y así lo dice la Biblia. Y es un tiempo de gracia, estamos en la gracia del amado Señor. Y sabe, con esa gracia y con esa misericordia, Dios nos va a conceder grandes maravillas como hijos de Dios, pero le digo, tenemos que prepararnos. Vayamos a la Escritura. Pero antes, yo le invito, antes de leer, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos ponemos en las manos de Dios? Ahí en su casa, ¿verdad? Usted ya cantó, ya alabó. Siéntese, por favor, y vamos a pedirle a Dios dirección. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, venimos delante de ti por la obra del resucitado, tu amado Hijo Cristo Jesús, para pedirte esa gracia, esa misericordia que tú extendiste hacia el paralítico de Betesda. Señor, que con esa gracia y esa misericordia nos estés ayudando, nos estés empujando para hablar tu preciosa palabra. Gracias te doy por nuestros amigos, nuestros amados que nos están viendo en línea a través de esos aparatos. Señor, gracias. Bendícenos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén,
Amén. Mire lo que dice la Escritura, usted sígame ahí, dice 5:1 del Evangelio según San Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Es lo que yo le decía, el estanque Betesda significa un lugar de gracia, o casa de gracia, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense este hombre, la situación de este hombre, 38 años en esa condición, enfermo, era un paralítico, pero había algo bueno. Él estaba en la casa de gracia y en la casa de misericordia. Y sabe, iglesia, quiero decirle, el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia están en su casa. Ahí están. Ahí está el Señor Jesucristo a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Él es gracia y Él es misericordia para usted y para nosotros. Y bueno, vemos la historia de este hombre, la historia, ¿verdad?, de que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, Jesús sube allá. Bueno, Jesús no va directamente a la fiesta, sino que se va directamente al estanque de Betesda. Y encuentra un hombre en esta condición, un paralítico, que tenía 38 años esperando un milagro, esperando ese gran milagro, que él quería tocar el agua para cuando el ángel bajaba y agitaba el agua. Dice la Escritura que le ganaban. Él se apuraba a descender, pero había otros que corrían esa carrera para recibir el milagro. Y ¿sabe qué? Él no recibía nada. Y ahí estaba, 38 años. 38 años. Imagínense qué tremendo. Que este hombre tal vez ya podía preguntar, creo que estoy perdiendo la esperanza. Porque mire, a veces nosotros pedimos milagros y como de repente vemos que no recibimos milagros, nos empezamos a frustrar. La gente empieza a dejar de caminar con Dios, empieza a retroceder, porque de alguna manera la gente se molesta con Dios, porque la gente quiere recibir el milagro. Pero hoy quiero decirte que no te desanimes, que no te desesperes. Ahí junto a ti está el Dios de la esperanza, ahí está contigo. Este hombre no sabía que el Dios de la esperanza era el que le estaba hablando, el que tenía enfrente de él. ¿Sabes? Dios siempre va a acudir en el tiempo preciso para tu milagro. Pero yo te decía que tiene que haber cambios, porque todos anhelamos milagros, pero no estamos dispuestos a decirle al Señor, trabaja en mi corazón, fórmame, crea en mí un corazón nuevo, una actitud diferente, que yo pueda tener pensamientos más espirituales, que mi mente sea más llena de tu presencia, más llena de tu palabra. Y sabe, iglesia, este hombre estaba a punto de recibir el gran milagro de su vida, porque el Dios que es la esperanza de Israel, el Dios que es la esperanza, y por qué no decirlo, para este mundo, es Jesucristo. Y ese Dios que es la esperanza está ahí junto a ti, está en tu corazón, está contigo. Y sabe, ese Dios que es la esperanza, Él quiere hacer un gran milagro el día de hoy en tu vida. Pero yo quiero que vayamos primero
a la escritura, tengo un versículo acá, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tienes esperanza. A veces nos desanimamos. ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi empresa, con mi negocio? ¿Sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza para ti. No te desesperes. Espera en Dios. David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y sabe, Dios lo sacó del lodo cenagoso. Y dice la Escritura que lo puso sobre una peña, sobre una roca, y enderezó sus pasos. ¿Y sabe qué más puso el Señor? Un cántico nuevo en su boca. Sabe, no te quejes. Mira, voltea a tu lado. Y ahí está el Dios de la esperanza. Mire lo que dice primera epístola de San Pedro. Capítulo 1, versículo 3 dice, usted lo puede leer ahí en la pantalla: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice que para una esperanza viva, no una esperanza incierta, no una esperanza no viva, una esperanza verdadera. ¿Sabe usted que Dios no miente? ¿Sabe que Dios nunca ha mentido? Y jamás Dios le va a mentir a sus amados, a nadie. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y sabe que acá dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sabe? Esto habla de vida. Aquí no habla de muerte. No habla de muerte, aquí habla de una esperanza viva. Y luego sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo venció la muerte. Y Él se resucitó con una esperanza gloriosa. Y sabe, cuando Él se levantó de entre los muertos, se levantó nuestra esperanza. Nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza es gloriosa. ¿Sabe qué? Hay esperanza para tu matrimonio. No te sientas defraudado por Dios. Dios no defrauda a nadie. Hay esperanza para tu matrimonio. A veces pensamos, es que mi matrimonio va al fracaso. Es que mis hijos no los veo que se congreguen, que busquen a Dios. Hay esperanza, porque ¿sabe qué? En esa esperanza Dios va a cumplir lo que te ha prometido, lo que nos ha prometido. ¿Se acuerda aquella historia del carcelero que Pablo le dice? Por medio del Espíritu Santo, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serán salvos. Créelo, esa palabra es una esperanza para tu vida, de que tus hijos van a conocer al Señor, de que tus hijos van a caminar con el Señor, de que tus hijos van a ser cambiados, van a ser transformados. Hay una esperanza para tu economía. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Me recuerdo lo que dice el profeta: ¿cómo me voy a olvidar de ti si te traigo esculpido en las palmas de mi mano? Dice el profeta. ¿Sabe? Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu milagro de sanidad. Tú dices, ya consulté médico, ya fui para allá, ya subí, ya bajé, he perdido la esperanza. No, tu esperanza está viva. La esperanza de la cual yo te hablo, que está aquí conmigo y está contigo, por supuesto, está viva. Esa esperanza que se llama Jesucristo, pon tu mirada en Él y Él va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Mire, todos deseamos milagros. El otro día hablaba con la esposa de un hermano de aquí de la iglesia y le preguntaba, hermana, ¿quieres un milagro? Y ella me dice, no uno, sino quiero dos. Y es una gran verdad, anhelamos milagros, deseamos grandes milagros. Y yo quiero decirte que hoy es el día de tu milagro, como lo fue ayer y si Dios quiere lo será mañana. Pero hoy tenemos que vivir el hoy, que hoy mi esperanza está viva. Y sabe, si mi esperanza está viva, yo tengo esa fe, esa certeza, como dice Hebreos 11:1, que mi esperanza me va a bendecir, que mi esperanza me va a ayudar. Porque quiero decirte que la intención de Jesucristo es bendecirnos.
Esa es su verdadera intención. Para eso fue a la cruz. Para eso vino desde el cielo. El Padre lo envió con esa intención de bendecirnos. Él no vino con la intención de maldecirnos. Si tú crees que Jesucristo ha maldecido tu vida, quiero decirte que estás equivocado. Estás escuchando una palabra, un evangelio malo. Ese no es la verdadera, el evangelio del Señor. ¿Sabe? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Habla de buenas nuevas, no está hablando de malas, de buenas nuevas. Y tú debes de tener esa fe de que Jesucristo está en tu corazón, está en tu familia, con una intención gloriosa de ayudarte, de bendecirte, de hacer grandes milagros en tu vida. Y quiero decirte, mira, el paralítico, volviendo a la historia del Evangelio según San Juan capítulo 5, el paralítico, él está en el lugar de la misericordia, en la casa de gracia, en la casa de misericordia. ¿Sabes quién llegó con él? La esperanza. Jesucristo. Jesucristo. Entonces, amada iglesia, hoy quiero decirte que estás en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en la hora correcta. Dios tiene los tiempos, tiene tus tiempos y tiene mis tiempos. Es el Dios de los kairos. Y sabes, ha llegado un tiempo para tu vida. Dios quiere bendecirte, como lo ha hecho siempre, lo ha hecho. Dios nos ha bendecido siempre. Entonces, no pierda la esperanza. Dios quiere hacer un milagro, y no solamente uno, muchos milagros quiere hacer en su vida. Pero volvemos a lo que yo decía, hay que cambiar. El primer punto o el primer principio para recibir un milagro es que quiero cambiar. Miren lo que dice en el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 19. Vayamos ahí, Hechos 3:19. Mire cómo dice, tremendo lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos, dice la Escritura, para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados y vengan tiempos. Este es el tiempo. Usted y yo determinamos el tiempo. Cuando vivimos un verdadero arrepentimiento y vivimos verdaderamente una conversión. Ese es un cambio. Porque no puede haber una conversión genuina si no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, el arrepentimiento me lleva a una conversión gloriosa, y la conversión me lleva a un cambio glorioso, a un cambio que me pone en la línea con Dios para recibir el milagro que estoy anhelando. ¿Ya me está entendiendo de los cambios que tiene que haber en nuestros corazones? Porque cuando nosotros buscamos ese cambio, como dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempo de refrigerio de la presencia de Dios, del Señor. Tiempos hermosos, tiempos gloriosos, tiempos maravillosos. Dios tiene esos tiempos. ¿Sabe? El paralítico no conocía esos tiempos del estanque de Betesda, pero él está en el lugar correcto, en el preciso tiempo de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía de él? ¿Usted cree que Dios Jesucristo no sabía de él? Jesucristo es Dios y sabía lo que iba a pasar con este paralítico. ¿Sabe? Jesucristo quiere bendecirlo, quiere ayudarlo, quiere hacer grandes cosas en su vida. Usted tal vez diga, sí, quiero un milagro. ¿Cuál es el milagro? Luego la gente dice, que cambie mi esposa, dice el varón, el hombre, que cambie mi esposa, porque estamos teniendo un matrimonio terrible por causa de ella. ¿No será que, mira, no busques el cambio de tu esposa, busca el cambio primeramente tuyo? ¿Sabe? El milagro más grande no es un milagro exterior. ¿Sabe cuál es el milagro que el Dios quiere, de los cielos quiere hacer en su vida y en mi vida? Un milagro interior.
Porque hay gente, mire, Dios es tan bueno que hace milagros exteriores, pero la gente no permite que el Señor trabaje en su interior, y esos milagros son milagros temporales, pero el milagro que Él quiere hacer es un milagro total, un milagro eterno dentro de tu corazón y de mi corazón. Busca ese cambio. Ya no estés quejándote que tu esposa, de que tus hijos, que estás orando. Yo sé que oras y pides cambios para ellos, que ellos sean cambiados. Ese es el milagro que estamos o que pedimos a veces. Pero ¿sabes qué? Estás en una dirección equivocada, varón, varona. Porque sí, mujer, tú también has llorado, has pedido a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Creo que es un tiempo perdido de oración. Cambia tu oración. Pídele a Dios que te cambie a ti primero. Y ese es el primer requisito para recibir un milagro. Empezar a cambiar. Empezar a ser cambiado, empezar a ser transformado por el Espíritu de Dios. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Entonces, déjate guiar a toda la verdad. Y esta es una verdad. Yo siento de Dios que te estoy diciendo una gran verdad, y a la vez que te la digo, me la estoy diciendo. Yo ya me lo dije y me lo sigo diciendo. Necesitamos nosotros cambiar. Yo quiero un cambio en mi esposa, yo quiero pedir un cambio en mis hijos, yo quiero pedir un cambio en mis amigos, yo quiero pedir un cambio en la iglesia. Pero si yo no cambio, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Yo tengo que pedirle al Señor ese cambio. Y te vuelvo a decir, el mayor milagro que usted, hombre o mujer, joven, niño que está ahí de aquel lado del televisor, de la computadora, del celular, el mayor cambio es interno. Ese es el mayor milagro glorioso. Imagínate siendo transformados a la imagen de su Hijo. Como dice el Efesios, el libro de los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el cambio que tenemos que buscar. Ese es el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Y es un milagro fuerte, o es un milagro estable, es un milagro, ¿verdad? Así como decíamos del Salmo 40, que Dios saca a David del lodo cenagoso. Porque sabe que hay mucha gente que está en el lodo cenagoso. ¿Sabes qué es el lodo cenagoso? ¿Has visto un carro cuando se queda en el lodo? El motor está todo a lo que da, y el carro, las llantas están vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una revolución muy, muy alta, y no sale de lo mismo, ni para adelante ni para atrás. Es tiempo de pedir ese milagro. Señor, cámbiame a mí primero. Antes de que cambies a mi esposa, antes de que cambies a mis hijos, cámbiame a mí primero. Cuando tú pides eso, la esperanza se empieza a manifestar en tu vida y en mi vida. Y mire, vayamos de vuelta a la Escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, para seguir con la historia de este hombre. ¿Sabe este hombre? Ahí estaba, en el lugar de la gracia, en la casa de gracia, y estaba en la casa de misericordia. Él anhelaba un milagro. Él anhelaba con todo su corazón una ayuda. Nadie lo ayudaba. Nadie tenía misericordia de él. Aunque un día llegó el Señor de la casa de la misericordia, que es Jesucristo, y le extendió su amor, le extendió su mano, le extendió esa gracia y esa misericordia. ¿Sabes? No te quejes. Este hombre, él no tenía a nadie en que le ayudara. Usted y yo tenemos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no hablas con el Espíritu Santo todos los días? Y este es un tiempo que te estoy hablando de intimidad que debes de tener, para que el Espíritu Santo transforme. Habla con el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo, el mayor milagro que quiere hacer en mi vida y en su vida,
es cambiarnos por dentro. Y cuando ya Él trabajó en nosotros, estamos en el tiempo preciso de recibir los milagros exteriores. Porque a veces, como hijos de Dios, solamente nos concentramos en los milagros exteriores. Nos concentramos, y está bien, yo no digo que está mal. Señor, bendíceme por acá, bendice mi economía, mi cuerpo, sánalo. Señor, quiero una casa, quiero un carro, quiero un negocio propio. Y no es nada malo, no es antibíblico, por supuesto. Esa es una gran verdad. Por eso decíamos al principio de Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pero recuerda también lo que dice en el libro de Santiago, que muchos piden, pero pedimos equivocadamente para gastar en vuestros deleites. Y ¿sabe por qué no buscamos ese cambio? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero cambiar? Y es el mayor milagro que usted y yo podemos recibir. Ahora, vayamos a la historia de este hombre. Dice este hombre, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Sabe? Había de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. No sabemos cada mes, cada semana, cada 15 días, cada año, no sabemos. Solamente habla de tiempo en tiempo. Qué tremendo. Imagínate que hoy estuviéramos en esa posición de que en tiempo Dios hará milagros. ¿Sabe? Dios quiere hacer hoy varios milagros en su vida. Hoy, mañana, como los que hizo ayer. Él está dispuesto a bendecirte. Porque dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y está hablando de planes, por supuesto. Planes de bien y no de mal. Entonces, iglesia, tenemos que vivir una vida, esforzarnos. ¿Sabe que él se esforzaba? Mire, vaya ahí a la Escritura. Él le dijo la verdad al Señor, y verdad, le dijo la verdad cuando dice la Escritura en el versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Él inmediatamente le responde al Señor, al maestro. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Iglesia, usted y yo tenemos la bendición, la ayuda del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo traiga ese cambio. No te quejes. ¿Por qué dices que no tienes ayuda? Si el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, está dispuesto a ayudarte. Dígame, ¿habrá un versículo donde Dios esté negando la ayuda a su pueblo? Él no va a mentir. Dice el libro de Tito, mire lo que dice, que Dios no miente. Y es verdad, Dios no miente. Sea el hombre mentiroso, sea Dios veraz. Dios es verdadero, Dios habla la verdad. Y sabe, este hombre le dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy. ¿Sabes que este hombre, me gusta la actitud de este hombre? Es una actitud de que no perdió la fe. Pasaba un tiempo, llegaba el ángel, agitaba el agua, él no alcanzaba, ahí se quedaba esperando otro tiempo. ¿Sabes que Dios va a recompensar los tiempos de oración? Los tiempos de fe, los tiempos de la meditación de la palabra. No son tiempos perdidos. Cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios en oración, ayunas, meditas en la palabra, no es tiempo perdido, es un tiempo que estás haciendo una inversión en lo espiritual y Dios te va a recompensar, nos va a recompensar. Hay muchas maneras como Dios recompensa a su pueblo. Y sabe, este hombre se esforzaba. Él se esforzaba en todo tiempo. Él no se desanimaba, no perdía, no tomaba una actitud de incredulidad como diciendo, ¿para qué? ¿Para qué estoy acá?
Ya llevo 38 años esperando y todo el tiempo la gente me gana. No puedo ser el primero. ¿Sabes? A veces nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué aquel sí lo bendices? ¿No será que aquel ya pasó el proceso de una transformación? Porque a veces le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué no me has bendecido? ¿Por qué has bendecido al que está a mi lado izquierdo, a mi lado derecho? ¿Por qué los has bendecido? Mira, quiero decirte, Dios no hace acepción de personas. Si Dios no te ha bendecido, no es culpa de Dios. Somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros el estorbo para los milagros. Sí, créelo, somos nosotros. ¿Sabías tú que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos? Y sabe, este hombre se esforzaba. Mire, le voy a leer una escritura en el libro de Josué. Dios le da una dirección a Josué y esa dirección es para usted y para mí. Mire lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabe cuántas veces se lo dice? Varias veces. Solamente, dice el versículo 7, empieza, ¿sabe qué? Solamente, como diciendo, hay una prioridad, Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que esforzarnos. A veces anhelamos ser bendecidos en la economía, por hablar de algo, por tocar este punto de la economía. Pero ¿sabe qué? Le pedimos a Dios finanzas, pero somos flojos. ¿Y sabe que Dios no bendice a los flojos? De hecho, Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, tenemos que haber un esfuerzo. ¿Sabe que Jesús se esforzaba, siendo el Hijo de Dios, para lograr ese tremendo ministerio que Él tuvo aquí en la tierra? Él no crea que porque era Hijo de Dios, no. Él se tuvo que esforzar. Él se levantaba. ¿Sabe que se dormía anoche? Dormía anoche, Dios lo usaba, dormía y se levantaba temprano, lloraba a la distancia de un tiro de piedra de sus amados, de los 12. Él se alejaba. Hay muchos versículos que dice, y aún muy de mañana, aún estando oscuro, encontramos al maestro orando. ¿Por qué? Porque se esforzaba. Yo te invito, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos todos los días para lograr el milagro. Este hombre se esforzaba. Me encanta que el hombre tiene una fe persistente. Sí, este hombre tiene fe, una fe gloriosa. Es más, ¿se acuerda lo que dice Marcos 11:23? Marcos 11:23 dice en la Thompson dice tener fe en Dios, pero el original dice tener la fe de Dios. Creo que este hombre tenía la fe de Dios. Este hombre estaba convencido de que un día se iba a levantar de esa circunstancia. Y sabe, Dios quiere levantarte. Dios lo levantó. Y Dios quiere levantarte de esos excusas. Mire, a veces cuántas excusas exponemos. No, pero es que esto, pero es que el otro. No, iglesia, quitemos las excusas. Dios no bendice donde hay muchas excusas. A veces nos excusamos, pero es que si es esto, pero es que aquello, es que como Adán, es que Señor, la mujer que me diste, ¿verdad? Entonces, siempre buscamos excusas y no queremos esforzarnos, no buscamos esa fe persistente. Recuerdo la mujer que habla Lucas 18. ¿Se acuerda esa historia de esa mujer? Era una mujer viuda, por supuesto que era grande de edad, y ella iba a pedirle a un juez injusto que le ayudara. Y sabe que este juez injusto nunca quiso extenderle la mano de ayuda. Pero esta mujer era una mujer con una fe persistente.
porque el juez era injusto. Y sabe que esta mujer, mire, se lo leo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que esforzarnos en la oración. Es muy maravilloso recibir milagros. ¿Sabe quiénes reciben milagros? Hombres y mujeres de Dios que se esfuerzan todos los días en la oración, escudriñando la palabra, que se deleitan, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Se deleitan en la ley de Jehová. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Y luego dice, será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su hoja no cae. O sea, tiene bendiciones. Y su bendición no caerá a tierra. Nadie se la va a robar. ¿Sabe? Necesitamos esforzarnos en la oración. Creemos que todo nos venga muy bonito. Sí, esa es la intención de Dios, pero tiene que haber una intención también de nosotros. Y yo te invito, el segundo punto que yo te digo, esfuérzate. El tercer punto que yo te puedo hablar es tener una fe persistente. Esta viuda iba con el juez injusto para que le ayudara, para que le arreglara el problema que tenía. Sabe que el juez injusto no quería bendecirla, no quería ayudarla, y sabe que la mujer regresaba a su casa. Yo creo que seguramente regresaba a seguir orando. Multiplicaba la oración. Era una mujer entregada, era una mujer de Dios. ¿Y sabe qué? La perseverancia, el esfuerzo de esa fe, esa fe persistente, logró que el juez injusto le ayudara. ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte? De hecho, acá yo estoy viendo la escritura y dijo el Señor, estoy en Lucas 18:6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Dice el versículo 8, os digo que pronto, ¿qué dice? ¿Ya lo vio? Ahí está la respuesta. Dios quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a esforzarnos. Dios pronto hará justicia. Dios va a hacer justicia a tus clamores, a tus tiempos de oración. ¿Tú crees que Dios los olvida? ¿Tú crees que Dios los aventó, como dice la Escritura, que sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar? Nuestras oraciones están, dice Apocalipsis, en una copa de oro, que suben como un incienso, que son las oraciones de los santos como usted y como yo. Persistamos en la oración, sigamos con esa fe. Mire, Abraham, qué tremendo lo que dice Abraham. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 4, vayamos a Romanos capítulo 4. Me encanta que este hombre era un hombre perseverante, era un hombre que no se desanimaba, era un hombre de fe. De hecho, es llamado el padre de la fe. Abraham, dice el 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho, así será, dice, tu descendencia. Mire el versículo 19, y no se debilitó en la fe al ver su cuerpo ya viejo, su cuerpo estaba acabado, ¿verdad? Su cuerpo de 100 años, ni por la esterilidad de Sara. ¿Sabe? Dice acá, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al mirar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tremendo, en paréntesis dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sabe qué hacía? Léalo, se fortalecía. ¿Sabe cómo? Adorando, dando gloria a Dios, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe?
Él puso su mirada en el gran yo soy, no en las circunstancias. Pablo dice a los corintios que nosotros andamos por fe y no por vista. Debemos de ser una gente de fe persistente. No te desanimes, iglesia. Créele al Señor. Ahora, cuando yo te hablo de la fe y te hablaba del esfuerzo, de la oración, de la meditación de la palabra, dice el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estudiarla, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo dice, mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Conoces la palabra? ¿Está la palabra, tu corazón rebosando de la presencia de Dios? ¿Sabe? Este hombre era un hombre de fe, era un hombre persistente también. ¿Sabe? Tenemos que ser persistentes. Otro punto que te quiero hablar. ¿Quieres un milagro? Tiene que haber obediencia. Obediencia. ¿Sabe que este hombre, vayamos al paralítico, a la historia del paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, este hombre, él tenía que hacer una parte. A veces queremos que Jesucristo lo haga todo. No, veamos, Jesucristo no ayudó al paralítico a levantarse. No le extendió la mano, levántate, ¿verdad? Sino le dio una orden. Y él tenía, ¿sabe de qué dependía su milagro? De la obediencia a esa palabra que le estaba marcando el maestro, a esa dirección gloriosa. Él tenía que levantarse. Cuando el maestro le dice, quiere ser sano, después que le dice, no tengo quien me ayude y todo eso, pero veamos en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma. Jesús no se lo está dando. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. ¿Ya se dio cuenta por qué no ha recibido su milagro? Porque no queremos hacer nuestra parte. Él tenía que tomar, él tenía que levantarse. Mira, Jesús le pudo, como le dijo, levántate. Si él no obedece esa palabra, ahí sigue hasta los 100 años. Ahí sigue. Yo te pregunto, ¿quieres seguir en esa actitud, en esa condición? ¿No te quieres levantar? Dios te está llamando. Levántate de esa depresión, levántate de esa flojera espiritual, levántate de esa apatía espiritual, levántate de esa incredulidad, levántate de esas cosas que te están deteniendo. El maestro le dio la orden al paralítico, creo que nos las está dando a usted y a mí. Levántate. Y luego, ¿qué le dice? Toma tu lecho. ¿Y qué más le dice? Y anda. Seguramente, pues claro que el paralítico obedeció. Si usted y yo estamos obedeciendo, estamos dispuestos a obedecer la directriz que Dios nos marca a través de su palabra, lograremos milagros. ¿Sabes que hay una palabra de obediencia? Que el paralítico, valga la redundancia, obedeció. Él se levantó. Si tú sigues ahí tirado, espiritualmente por supuesto, sin fe, creyendo que no hay esperanza, Dios no puede hacer más. Tú tienes que tomar esta palabra de fe. El paralítico obedece esa palabra y ¿sabe qué? Se levanta exactamente como el maestro le marca, se levanta, tomó su lecho y anduvo. Y anduvo. Yo creo que Jesucristo no solamente hizo ese milagro, Él hizo grandes milagros, me imagino yo. Algunos historiadores hablan que hizo varios milagros, creen que hizo varios milagros. ¿Sabe? Muchos nos están viendo por las redes sociales. Para todos hay milagros. Crean en el Señor Jesucristo. Crean en la palabra, obedezcamos la palabra, seamos obedientes a la dirección que Dios le marca. Y este hombre se levanta y este hombre es obediente. ¿Sabe, iglesia? Levántate. Dios quiere bendecirte. De hecho, ¿cuántas veces Dios, el amado Señor, te ha dado una palabra que te levantes? Y no has
querido obedecer. Él no lo levantó. Esa es la parte que Él tuvo que hacer. Hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Mire, por ejemplo, queremos grandes milagros. A veces, bueno, ahorita por el problema de la pandemia del coronavirus, bueno, usted está en su casa, nosotros estamos acá en la iglesia, transmitiendo para usted con todo nuestro corazón. Pero a veces, antes de esto y después de que pase esto, a veces la gente no se congrega. Está en contra de la palabra, no somos obedientes. A veces la gente dice, ¿para qué tanto ir a la iglesia? En el libro de los Hechos nos habla que todos los días partían el pan en las casas y tenían comunión unos con otros. Había palabra de vida eterna entre ellos, palabra de ánimo, palabra de fe, habían grandes milagros, grandes prodigios. ¿Sabe? Haz tu parte. Y con esto termino. ¿Sabe qué? Prepárate a recibir tu milagro. Levántate. Y no te estoy diciendo que te levantes físicamente. Levántate en tu condición espiritual. Empieza a cambiar. Empieza a esforzarte. Empieza a vivir esa fe persistente y metámonos a la dirección de la obediencia. Y ahí está el gran yo soy dispuesto a bendecirnos. Es maravilloso. ¿Sabe? Yo quiero orar por usted, amada iglesia. Amigo que nos estás escuchando, yo quiero bendecir tu vida. Quiero traer una oración para tu vida. Quiero bendecirte. ¿Por qué no ahí inclinas tu rostro? Yo quiero bendecirte, Padre. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesucristo que bendigas a cada uno, Señor, de tus hijos, de nuestros amigos, de los que están de aquel lado, Señor, de aquel aparato. Yo te pido, bendícelos, ayúdalos. Señor, creo con todo mi corazón que ellos se han levantado. Ellos han recibido esta palabra y ellos, Señor, bendícelos. Haz milagros de sanidad. Haz milagros gloriosos, Señor, en la economía de ellos. Bendícelos poderosamente. Señor, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque has permitido, desde que empezamos este tiempo, alabarte, adorarte. Me has dado esta palabra, Señor, gracias. Mira, iglesia, yo tengo fe que hoy vas a recibir milagros. Vas a recibir un milagro este día. Créelo, créelo, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude en todas las cosas. En el nombre de Jesús te bendigo y nos vemos el jueves a las 7:30 de la tarde por esta misma dirección, MBI Orizaba. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.